En el momento en que mi madrastra se levantó para anunciar que me eliminaba del testamento, el abogado ampliamente sonrió y luego hizo clic en un archivo etiquetado «Si Verónica habla primero». Me dejó un arma que ella nunca supo que existía, una cláusula, una contraseña y una cita donde los muertos aún marcan el tiempo perfecto. Esta noche, el honor de mi padre, la fortuna de nuestra familia y la libertad de ella se decidirían en una oscura sala con paneles de madera donde cada palabra deja huellas legales. Mi nombre es Nora Bennett, y he pasado los últimos 15 años viendo a mi madrastra borrarme de la vida de mi padre, un movimiento calculado a la vez. Ahora, sentada en la sala de conferencias del abogado Daniel Whitaker, observaba cómo intentaba el borrado final. El dispositivo de grabación sobre la mesa de caoba parpadeaba en rojo a intervalos constantes, capturando cada palabra mientras Verónica Vaz se levantaba de su silla de cuero. A sus 52 años, todavía imponía atención. Cabello rubio plateado recogido en un elegante moño, chignon. Un pañuelo Hermès cubriendo con precisión su traje gris marengo. Detrás de ella, dispuestas como una barricada humana, estaban sentadas su hermana Margaret y dos primas a las que había visto exactamente 2 veces en 15 años. Antes de proceder con la lectura, anunció Verónica, con su voz portando esa mezcla ensayada de dolor y autoridad, tengo un documento que reemplaza cualquier versión que Daniel haya preparado. El reloj de pared hizo tic-tac. 3:47 de la tarde. 3 días desde que habíamos enterrado a Graham Bennett. Mi padre, en el cementerio de Redwood Heights. 3 días desde que estuve junto a su tumba, preguntándome si la distancia entre nosotros estos últimos años había sido culpa mía o algo más deliberado. Ella sacó un sobre manila, extrayendo papeles con precisión teatral. Un codicilo al testamento de Graham, debidamente atestiguado y notariado. Lo firmó hace 6 semanas. Sentí el entumecimiento familiar subiendo por mi columna, la misma sensación que me había protegido durante el funeral, a través de las condolencias de socios comerciales que parecían sorprendidos al saber que Graham Bennett siquiera tenía una hija. El codicilo es bastante claro, continuó Verónica, dirigiéndose a la sala como si estuviera dirigiendo una reunión de la junta en Arborline Dynamics, donde yo había ascendido a jefa de operaciones de marca sin mencionar nunca de quién era hija. Dada la ausencia prolongada de Nora de la vida de Graham, su falta de participación en su cuidado durante su enfermedad y su fracaso en mantener un contacto significativo, Graham decidió redirigir su parte del patrimonio. Ausencia prolongada, falta de participación. Las palabras colgaban en el aire climatizado como acusaciones. Quería hablarle de las 73 llamadas no devueltas, las tarjetas de cumpleaños que misteriosamente nunca le llegaron, las cenas de acción de gracias donde mi invitación de alguna manera se perdió, las visitas al hospital donde me dijeron que estaba durmiendo, solo para enterarme más tarde de que había estado preguntando por mí. Pero permanecí en silencio, estudiando la expresión de Daniel Whitaker. El abogado de 60 años estaba sentado con los dedos entrelazados, sus ojos grises no revelaban nada detrás de sus gafas de montura metálica. Había sido el abogado de mi padre durante 30 años. Había redactado los documentos de incorporación del Bennett Development Group. Había estado en el funeral de mi madre cuando yo tenía 7 años. Las enmiendas son extensas, dijo Verónica, deslizando los papeles sobre la mesa hacia Daniel. La casa en Willowcrest, las acciones de la compañía, las carteras de inversión, todo designado para miembros de la familia que demostraron cuidado y presencia genuinos. Miembros de la familia, no yo. Aparentemente, yo era solo el inconveniente recordatorio del primer matrimonio de Graham Bennett, la hija que se parecía demasiado a la esposa que había perdido por el cáncer. El fantasma viviente que Verónica había pasado 15 años tratando de exorcizar. Daniel aceptó los papeles, ajustándose las gafas mientras escaneaba la primera página. La sala de conferencias quedó en silencio, excepto por el susurro de las páginas al pasar y el tic-tac persistente del reloj. A través de los ventanales de piso a techo, Redwood Heights se extendía debajo de nosotros, una ciudad construida sobre dinero viejo y nueva tecnología, donde el Bennett Development Group había ayudado a dar forma al horizonte durante 40 años. Interesante, murmuró Daniel. Una palabra que podría significar cualquier cosa o nada. Las primas de Verónica se movieron en sus asientos, intercambiando miradas. Margaret puso una mano de apoyo en el hombro de Verónica,
un gesto tan ensayado que podría haber sido coreografiado. Todas se habían vestido con la misma paleta de grises y negros respetuosos, un frente unificado de dolor y codicia. Pensé en la última conversación real que había tenido con mi padre hacía 2 años, antes de su diagnóstico, antes de que los muros que construyó Verónica se volvieran impenetrables. Nos habíamos reunido para tomar café en secreto. Él había insistido, aunque yo no había entendido por qué entonces. Parecía cansado, mayor que sus 68 años, y había presionado un sobre en mis manos. Dale esto a Tom Ale, había dicho. Dile que lo guarde para ti hasta que llegue el momento. Papá, ¿qué? Solo prométemelo, Nora. Promete que lo recordarás. Yo lo había prometido. El sobre todavía estaba en la caja fuerte de Tom, sin abrir, esperando un momento que no pude definir hasta ahora. Señorita Bennet, la voz de Daniel me trajo de vuelta al presente. ¿Es usted consciente del contenido de este codicilo? Puedo adivinarlo, dije, con mi voz más firme que mi pulso. Estoy siendo desheredada. Redirección de activos, corrigió Verónica, como si la semántica pudiera suavizar el golpe. Graham quería que su legado beneficiara a aquellos que realmente lo valoraban. El dispositivo de grabación parpadeó, capturando cada palabra, cada pausa, cada cálculo en el reflejo de la mesa pulida. Podía verme a mí misma, de 32 años, con los ojos oscuros de mi padre en el rostro angular de mi madre, usando el mismo vestido negro de tubo que había usado en ambos funerales. Daniel dejó los papeles a un lado y abrió su portafolio de cuero. Bueno, entonces, dijo, con los dedos sobre el teclado de su portátil. Esto ciertamente cambia las cosas. Por primera vez desde que entró en la sala, sonrió. Una sutil elevación de los labios que Verónica, perdida en su momento de triunfo, no notó, pero yo la vi, y en ese instante entendí por qué mi padre me había dicho que confiara en Daniel Whittaker, por qué había sonreído con esa misma sonrisa cómplice al entregarme ese sobre hace 2 años. El momento había llegado. La casa en Willow Crest había sido mi mundo entero hasta que tuve 7 años. Después de que mamá murió, se convirtió en un museo. Sus fotos desapareciendo gradualmente de las repisas y paredes. Su jardín rediseñado en algo arquitectónico y frío. Su piano trasladado al sótano y finalmente vendido. Verónica llegó 18 meses después del funeral. Papá la presentó en una gala de la empresa, esta ejecutiva de marketing serena que se reía en todos los momentos adecuados y recordaba los nombres de todos. Se mudó 6 meses después, trayendo con ella a un diseñador de interiores y una misión para refrescar nuestro hogar. Tenía 9 años cuando encontré la porcelana de boda de mamá en cajas marcadas para donación. 10 cuando su estudio de arte se convirtió en la oficina en casa de Verónica. 11 cuando los retratos familiares en el pasillo fueron reemplazados por impresiones abstractas que se adaptaban mejor al espacio. Pero no fue solo la casa lo que cambió. Fue la distancia cuidadosamente orquestada que creció entre papá y yo. Tan gradual que no la reconocí como estrategia hasta años después. Graham está muy ocupado con el proyecto de Singapur, explicaba Verónica cuando llamaba. Está en reuniones todo el día. Tu padre tiene una cena con inversores esta noche, cuando pedía visitarlo. Quizás el próximo fin de semana. El próximo fin de semana traería otra excusa, otro compromiso, otra barrera. Los eventos escolares quedaron desatendidos. Las cenas de cumpleaños fueron reprogramadas, luego olvidadas. Cuando me gradué summa cum laude de Northwestern, papá envió una tarjeta de felicitaciones comprada en tienda con la letra de Verónica. El verano antes de mi último año en la universidad, conduje a casa sin avisar, decidida a romper cualquier muro que se hubiera formado entre nosotros. Los encontré organizando una fiesta en la piscina. Contactos de negocios de Verónica, su familia, parejas del club de campo. Papá estaba en la parrilla riéndose de algo que dijo el marido de Margaret, luciendo relajado y presente de una manera que no había visto en años. Nora. Pareció genuinamente sorprendido. Luego algo más, culpable, preocupado. Cariño, no te esperábamos. Verónica apareció en su codo en segundos. ¡Qué maravilla!
aunque deberías haber llamado, habríamos preparado tu habitación. Mi habitación había sido convertida en una suite de invitados. Colores neutros, muebles tipo hotel, sin rastro de la adolescente que alguna vez vivió allí. Me pusieron en la casa de la piscina. Verónica explicó que todas las habitaciones estaban ocupadas por los invitados importantes de Graham. Esa noche, la escuché en la cocina con Margaret. Aparece cuando le conviene, esperando que todo gire en torno a su horario. Graham finalmente está construyendo la vida que se merece. La vida que se merece, como si la vida que me incluía a mí hubiera sido algún tipo de castigo. Los patrones se hicieron más claros a medida que pasaban los años, llamadas que hice y que papá nunca pareció recibir. Correos electrónicos que quedaron sin respuesta, explicados más tarde como dificultades técnicas. Invitaciones a fiestas que Verónica olvidó mencionar. Ella había construido una fortaleza alrededor de mi padre, ladrillo a ladrillo sutil, hasta que parecí ser la hija negligente que lo había abandonado. ¿Has intentado ser más comprensiva? Preguntaban parientes bien intencionados en las pocas funciones familiares a las que todavía asistía. Verónica dice que rara vez visitas. ¿Cómo podría explicar que mis visitas eran desviadas, mis llamadas filtradas, mis intentos de conexión filtrados a través del cuidadoso control de Verónica? Que programar un simple almuerzo con mi padre requería navegar por su asistente, su calendario, su permiso. La peor parte fue la duda que ella cultivó en mí. Tal vez no lo había intentado lo suficiente. Tal vez estaba siendo egoísta, esperando que él hiciera tiempo. Tal vez la distancia era mi culpa, el precio de perseguir mi propia carrera, de no ser la hija que se quedó cerca de casa y jugó bajo las reglas de Verónica. Incluso Tom Ale, el amigo más cercano de papá y mi padrino, había sido arrastrado a su órbita. Sus invitaciones a cenas familiares se volvieron raras, luego cesaron. Cuando me encontré con él en una cafetería el año pasado, parecía incómodo, ansioso por irse. Tu padre está muy feliz, había dicho, sin mirarme a los ojos. Verónica lo cuida bien. Solo una vez se deslizó la máscara. El cumpleaños número 65 de papá. Una fiesta sorpresa que Verónica organizó en el club de campo. Había invitado a 200 personas. Yo no estaba en la lista. Me enteré a través de un conocido mutuo y aparecí de todos modos, regalo en mano. La mirada en el rostro de Verónica cuando me vio fue de pura furia fría, rápidamente enmascarada por preocupación. Oh querida, pensé que estabas viajando por trabajo. Tu asistente dijo que estabas completamente reservada. No tenía asistente. Nunca le había dicho a nadie que estaba viajando. Papá me abrazó esa noche, me sostuvo un poco más de tiempo, susurró, te he extrañado, cariño. Pero Verónica estuvo allí en unos momentos, guiándolo hacia otros invitados, personas importantes, manejando la narrativa como siempre. El diagnóstico llegó 2 años después. Cáncer de páncreas, agresivo y avanzado. Me enteré no por la familia, sino por un empleado de Bennett Development que asumió que yo sabía. Para cuando logré atravesar las barreras de Verónica para verlo, él ya estaba en tratamiento, ya envuelto en su versión de cuidado que de alguna manera nunca incluía horarios de visita cuando yo podía ir. Necesita descansar, decía ella. Los médicos son muy estrictos sobre limitar las visitas. Tuvo una mala noche, tal vez mañana. La nueva medicación lo confunde. Le alteraría verte así. Lo vi 4 veces durante su batalla de 8 meses. 4 veces. Mientras la familia de Verónica mantenía una vigilia constante, tomando fotos para las redes sociales que mostraban su devoción, su sacrificio, su amor por un hombre al que conocían desde hacía 15 años, mientras su hija permanecía inexplicablemente ausente. Ahora, sentada en esta sala de conferencias, viendo a Verónica orquestar su movimiento final, entendí la plenitud de su victoria. No solo me había robado a mi padre. Me había hecho cómplice de mi propio borrado, convirtió mi amor en abandono, mi presencia en ausencia. Pero todavía estaba ese sobre con Tom Ale, todavía la sonrisa cómplice de Daniel, todavía el dispositivo de grabación parpadeando en rojo, capturando cada palabra de la actuación cuidadosamente ensayada de Verónica. Mi padre podría haberse ido,
pero tal vez me había dejado un último regalo, la verdad, y los medios para exponerla finalmente. La llamada de Tom le llegó a las 6 de la mañana siguiente a la lectura del testamento. Había pasado la noche en mi apartamento del centro, mirando al techo, repitiendo la actuación de Verónica y la sonrisa críptica de Daniel. Nora, es hora, dijo Tom sin preámbulos. Reúnete conmigo en mi oficina en 1 hora. No traigas a nadie. No confíes en nadie excepto en Daniel. El viaje al bufete de abogados de Tom me llevó a través de calles vacías, todavía oscuras con sombras previas al amanecer. Él estaba esperando en su oficina privada, pareciendo mayor que sus 70 años, pero con ojos agudos detrás de su agotamiento. Tu padre lo sabía, dijo, empujando un sobresellado a través de su escritorio. Él lo sabía todo. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro, 3 páginas con la letra de mi padre, todavía fuerte a pesar de su enfermedad, todavía inconfundiblemente suya. Mi queridísima Nora, si estás leyendo esto, entonces Verónica ha hecho su movimiento y yo me he ido. Por favor, perdóname por los años de distancia, por el dolor que permití que ella causara. Necesito que entiendas, sabía sobre las llamadas bloqueadas, los mensajes eliminados, las mentiras sobre tu ausencia. Lo sabía y dejé que sucediera. No porque no te amara, sino porque te amaba demasiado como para dejar que ella te destruyera de la forma en que me estaba destruyendo a mí. Las palabras se volvieron borrosas. Parpadeé fuerte, me obligué a continuar. Para cuando entendí lo que Verónica realmente era, ella ya se había posicionado demasiado profundamente en mi vida, mi negocio, mis finanzas. Tenía evidencia de irregularidades en la empresa, cosas hechas hace años, infracciones menores que ella documentó y podría convertir en escándalos. Controlaba el acceso a la medicación que necesitaba. Me aisló de todos los que podrían haber ayudado. Pero no soy un tonto y no sobreviví 40 años en los negocios sin aprender a planificar. Si Verónica ha presentado un codicilo cortándote de mi testamento, sabe esto, es inútil. Esto es lo que realmente he hecho. 1. 4 meses antes de mi muerte, ejecuté un testamento de vertido, por Overwill, que reemplaza todas las versiones anteriores. Daniel tiene el original. Todo fluye hacia el fideicomiso del legado Bennett, donde tú eres la beneficiaria principal. 2. El fideicomiso del legado Bennett contiene una cláusula de no impugnación blindada. Cualquiera que desafíe sus distribuciones pierde su parte por completo. Verónica cree que obtendrá el 30%. Si impugna, no obtiene nada. 3. He preparado lo que llamo un interruptor de hombre muerto. Una colección de pruebas programada para lanzarse si alguien desafía el fideicomiso. Las unidades USB con archivos encriptados están en mi caja de seguridad en el First National. Daniel tiene una llave. Encontrarás la otra pegada detrás del retrato de tu madre. Sí, lo mantuve escondido en el almacén del sótano donde Verónica nunca entra. Confía en Daniel completamente. Él ha estado documentando todo durante 3 años. Según mis instrucciones, cuando llegue el momento, sabrá exactamente qué hacer. Siento no haber podido ser más fuerte, no haber podido luchar contra ella mientras estaba vivo, pero quizás desde la muerte, pueda darte justicia y la verdad. Todo mi amor. Paz. PD, la casa en Willow Crest siempre estuvo destinada a ser tuya. Tu madre la eligió. No dejes que Verónica se quede con ella. Lo leí 2 veces más antes de mirar a Tom. Sus ojos estaban húmedos. Vino a mí hace 3 años, dijo Tom en voz baja. Me contó todo. Como ella controlaba sus comunicaciones, monitoreaba sus contactos, usaba su salud como arma. Tenía miedo de que si luchaba contra ella abiertamente, ella escalaría, te lastimaría de alguna manera, destruiría tu carrera, tu reputación. Así que jugó el juego largo, susurré. Graham siempre fue un estratega. Conocía la debilidad de Verónica. Su codicia la haría confiar demasiado. Asumiría que un anciano enfermo no podría superarla. Tom sonrió sombríamente. Asumió mal. Me entregó otro documento.
Esta es una copia del resumen del fideicomiso. Necesitas entender lo que ha hecho. El fideicomiso del legado Bennett era una obra maestra de ingeniería legal. Cada activo canalizado a través de él, las acciones de la empresa, los bienes raíces, las cuentas de inversión. Yo estaba designada para recibir el 70%, con un 30% para Verónica, en reconocimiento a la compañía proporcionada, pero la cláusula de no impugnación era brutal. Cualquier desafío legal, cualquier intento de impugnar o modificar las distribuciones del fideicomiso, y la parte del desafiante iría directamente a organizaciones benéficas designadas. Hay más, continuó Tom. El interruptor de hombre muerto que mencionó, no son solo registros financieros. Graham contrató a un investigador privado, Gregory Barnes, ex FBI. 3 años de vigilancia, documentación, declaraciones de testigos. Si Verónica impugna, todo se hace público. Y no solo público, se envían copias al IRS, a la oficina del fiscal estatal, a las juntas de cada organización benéfica en la que ella se sienta. ¿Qué hizo ella? Pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. Empieza con las cosas pequeñas. Redirigir su correo, filtrar sus llamadas, delitos federales, técnicamente. Luego está la manipulación de medicamentos, abuso financiero de ancianos, falsificación. Gregory tiene evidencia de su reunión con Joseph Mercer. Reconocí el nombre, un contador caído en desgracia que había sido atrapado malversando de otra firma de desarrollo. Ella estaba construyendo un caso para hacerse cargo de la empresa, explicó Tom, alegando que Graham era mentalmente incompetente. Las reuniones con Mercer eran sobre crear irregularidades financieras que ella pudiera descubrir y usar para forzar una tutela. El alcance completo de la contraestrategia de mi padre era asombroso. Había dejado que Verónica creyera que estaba ganando mientras construía una trampa elaborada a su alrededor. Cada movimiento que ella hacía había sido documentado. Cada crimen catalogado, cada mentira grabada. ¿Por qué no se divorció ampliamente de ella? Pregunté. Lo intentó al principio. Ella amenazó con destruirte. Dijo que tenía conexiones en Arborline, podía asegurarse de que fueras incluida en la lista negra de la industria. Le mostró con qué facilidad podía manipular tu reputación profesional. La mandíbula de Tom se tensó. Graham te amaba más que a su propia vida. Eligió protegerte de la única manera que pudo. Me levanté y caminé hacia la ventana. El amanecer rompía sobre Redwood Heights, pintando el cielo en tonos de gris y oro. En algún lugar allá afuera, Verónica probablemente estaba celebrando su victoria, planeando cómo disponer de los activos de mi padre. ¿Qué hago ahora? Pregunté. Ve al banco, consigue la unidad USB y los documentos originales del fideicomiso. Luego esperamos a que Daniel active la trampa. Tom se unió a mí en la ventana. Tu padre escribió una cosa más, una carta para ser leída solo si Verónica impugna. Lo llamó su testamento ético, explicándolo todo a la junta, a los empleados, a la comunidad. Quería que supieran quién era él realmente y quién era ella realmente. Pensé en el dispositivo de grabación en la sala de conferencias de Daniel, parpadeando en rojo mientras Verónica presentaba su codicilo fraudulento, sobre la sonrisa de Daniel cuando dijo, esto ciertamente cambia las cosas. Mi padre se había ido hacía menos de una semana, pero su plan estaba muy vivo. Me había dado 3 llaves, un testamento divertido que Verónica no sabía que existía, un fideicomiso que ella no podía desafiar sin perderlo todo, y evidencia que la destruiría si lo intentaba. Él te amaba, dijo Tom suavemente. Nunca dudes de que cada movimiento que hizo estos últimos 3 años fue para protegerte y asegurar que obtuvieras justicia. Me llevé la carta a los labios y luego la doblé con cuidado. Mi padre había jugado un juego largo y doloroso, sacrificando su propia felicidad para asegurar mi futuro. Ahora era mi turno de llevarlo a cabo. Dile a Daniel que entiendo, dije. Estaré lista cuando llegue el momento. Tom sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto de él en años. Graham estaría orgulloso. Eres mucho su hija. Lo era, y Verónica estaba a punto de aprender exactamente lo que eso significaba.
La segunda reunión en la oficina de Daniel Whitaker estaba programada para las 2 de la tarde, exactamente una semana después de la dramática actuación de Verónica. Esta vez, llegué temprano, observando desde el vestíbulo cómo su Mercedes entraba en el garaje, seguido por un Lexus negro que transportaba a su equipo legal. Había traído a Jeffrey Cole, su abogado personal, un hombre conocido por litigios agresivos y ética flexible. La visión de él confirmó lo que Daniel había predicho. Verónica no caería sin pelear. En la sala de conferencias, el mismo dispositivo de grabación parpadeaba en rojo sobre la mesa de caoba. Daniel se sentó a la cabeza, flanqueado por dos asociados que no había conocido antes. Tomé mi asiento frente a Verónica, notando cómo había posicionado a su séquito, Cole a su derecha, Margaret a su izquierda, primas detrás de ella como soldados de infantería. Gracias a todos por venir, comenzó Daniel, su tono profesionalmente neutral. Como ejecutor del patrimonio de Graham Bennett, necesito abordar el codicilo presentado la semana pasada. Cole se inclinó hacia adelante. La posición de mi cliente es clara. El codicilo es válido y reemplaza cualquier arreglo previo. Daniel asintió lentamente, sacando una carpeta manila. He hecho que nuestro examinador de documentos forenses revise el codicilo. Hay algunos hallazgos interesantes. Deslizó un informe sobre la mesa. Capté la microexpresión de Verónica, un parpadeo de incertidumbre rápidamente suprimido. Primero, continuó Daniel, la fecha de la firma. Según este codicilo, Graham lo firmó el 15 de marzo. Sin embargo, los registros del hospital muestran que estaba bajo anestesia general ese día para un procedimiento. Bastante difícil firmar documentos legales mientras se está inconsciente. El rostro de Cole se enrojeció. Debe haber un error administrativo, tal vez. Pero también está el asunto del sello notarial. Daniel produjo una imagen ampliada. La notaria pública listada es Sandra Williams. Su comisión expiró en enero, 2 meses antes de que esto fuera supuestamente notariado. La máscara compuesta de Verónica comenzó a agrietarse. Esas son tecnicismos. Hay más. Daniel era implacable, profesional. El codicilo hace referencia a la propiedad del patrimonio Bennett en 42 Riverside Drive. Graham vendió esa propiedad en 2019, bastante extraño legar algo que ya no poseía. Lo más interesante, continuó Daniel, sacando otro documento, es el análisis forense del papel y la tinta. ¿La marca de agua en este papel? Es de un lote fabricado en abril, después de la muerte de Graham. La sala quedó en silencio. Cole barajó papeles, buscando una defensa que no existía. Pero dejemos de lado estas discrepancias, dijo Daniel suavemente. El problema real es que este codicilo, incluso si fuera genuino, sería irrelevante. Graham ejecutó un nuevo testamento el 10 de enero, debidamente atestiguado por mí y 2 asociados, grabado en vídeo y archivado en la corte. Abrió su portátil, sus dedos volando sobre el teclado. Antes de proceder a la lectura real del testamento, hay un elemento programado en el que Graham insistió. Lo llamó su protocolo de contingencia. Si alguien presentaba un reclamo competitivo a su patrimonio, lo cual la señora Bass ha hecho, se nos instruyó reproducir la grabación número 14. Verónica se enderezó. Esto es ridículo. Teatral. Daniel hizo clic en reproducir. La voz de Verónica llenó la habitación. Cristalina. Jeffrey, necesito que redactes algo blindado. Si el viejo no lo firma voluntariamente, tendremos que ser creativos. La respuesta de Cole, Verónica, tengo que advertirte. No te pago por advertencias. Te pago por resultados. Esa pequeña, censurado, no va a recibir ni un centavo del dinero de Graham. He trabajado demasiado duro. Aguantado demasiado. Elimina esta llamada de tus registros. Daniel pausó la grabación. Hay 47 archivos más. ¿Le gustaría que continúe? Margaret se había puesto pálida. Las primas intercambiaron miradas de pánico. Cole estaba enviando mensajes de texto frenéticamente a alguien.
Esas grabaciones se obtuvieron ilegalmente, logró decir Verónica, con la voz tensa. En realidad, no lo fueron, respondió Daniel. Graham las grabó él mismo en su propia casa. Durante conversaciones donde él era un participante, perfectamente legal en North Midlands. Fue bastante minucioso. 3 años de documentación. Sacó otra carpeta. También tenemos metadatos de correo electrónico que muestran interferencia sistemática con las comunicaciones de Nora, mensajes de voz eliminados. Tenemos los registros del operador, cartas interceptadas. Tenemos el seguimiento del servicio postal, citas del calendario misteriosamente canceladas. Tenemos las huellas digitales. No puedes probar. Tenemos declaraciones juradas del personal doméstico. María, la ama de llaves, detalla haber recibido instrucciones de decir que el señor Bennet no estaba disponible cada vez que Nora llamaba. James, el conductor, confirma que se le dijo que informara las visitas de Nora con anticipación para que usted pudiera asegurarse de que Graham estuviera indispuesto. ¿Debo continuar? Observé el mundo de Verónica desmoronarse en tiempo real. Cada revelación despojaba otra capa de su fachada cuidadosamente construida hasta que solo quedaba la verdad, fea, codiciosa, expuesta. Además, añadió Daniel casi con gentileza, tenemos registros de sus reuniones con Joseph Mercer, discusiones sobre la creación de irregularidades financieras para desencadenar una audiencia de competencia. Graham también sabía sobre eso. Cole se puso de pie abruptamente. Necesitamos reunirnos con nuestra cliente. Por supuesto, pero antes de hacerlo, deben entender la situación completa. La expresión de Daniel era casi comprensiva. El testamento real de Graham deja el 30% de su patrimonio a la señora Bass, una provisión generosa considerando las circunstancias. Sin embargo, incluye una cláusula integral de no impugnación. Cualquier desafío legal, cualquier intento de disputar o modificar las disposiciones del testamento, y ese 30% se pierde. Eso es coerción, balbuceó Cole. Eso es planificación patrimonial, corrigió Daniel. Perfectamente legal y bastante común. La señora Bass puede aceptar su 30%, aproximadamente $18 millones, o puede impugnar y no recibir nada. Su elección. Y si ella impugna, hablé por primera vez, mi voz firme, cada pieza de evidencia se hace pública. Las grabaciones, los correos electrónicos, las declaraciones de los testigos. Todo. Los ojos de Verónica se encontraron con los míos a través de la mesa. Durante 15 años, había trabajado para borrarme de la vida de mi padre. Ahora yo tenía el poder de borrarla de la sociedad. No lo harías, dijo ella. El escándalo lastimaría a la empresa. La reputación de Graham. La reputación de mi padre sobrevivirá a la verdad, respondí. ¿Sobrevivirá la tuya? Daniel se aclaró la garganta. Hay una cosa más. Graham mantuvo un fondo separado, completamente legal, debidamente grabado, que usó para contratar a Gregory Barnes, un investigador privado. El señor Barnes ha compilado un informe completo sobre ciertas cuentas en el extranjero, gastos cuestionables de caridad y posiciones fiscales interesantes. Ese informe está actualmente sellado. Permanecerá sellado si la señora Bass acepta las disposiciones del testamento. La trampa estaba completa, cada salida bloqueada, cada contingencia cubierta. Mi padre había pasado 3 años construyendo este momento, y Verónica había caminado directamente hacia él. Cole susurró urgentemente al oído de Verónica. Margaret agarró la mano de su hermana. Las primas parecían querer desaparecer. Necesito tiempo, dijo Verónica finalmente, con la voz hueca. Por supuesto, acordó Daniel. Tiene 72 horas para decidir. Acepte el testamento tal como está escrito o impúgnelo y active las contingencias. Debo mencionar que el IRS ya ha expresado interés en los hallazgos del señor Barnes. Los hemos retenido. Pero si comienza el litigio, dejó la amenaza colgando en el aire. Mientras recogían sus cosas para irse, Verónica se volvió hacia mí una última vez. Él nunca te amó de la manera en que me amó a mí, dijo,
con veneno en cada palabra. Sonreí. La sonrisa de mi padre. La que significaba jaque mate. No, no lo hizo. Me amó más. Por eso pasó 3 años protegiéndome de ti, y por eso ya has perdido. Salió de la habitación, su séquito siguiéndola. Cole se detuvo en la puerta, le dio a Daniel una mirada que decía que sabía exactamente cuán gravemente habían sido derrotados. Cuando se fueron, Daniel se permitió una pequeña sonrisa. Tu padre habría disfrutado eso. Lo disfrutó, corregí, pensando en toda la planificación, toda la preparación, todo el amor que había entrado en este momento, cada movimiento, cada contramovimiento. Él lo vio venir todo. El dispositivo de grabación continuó parpadeando, capturando la victoria que mi padre había orquestado desde más allá de la tumba. Verónica tenía 72 horas para decidir. Pero todos sabíamos lo que elegiría. 18 millones de dólares en silencio o nada y destrucción pública. Para alguien que había pasado 15 años valorando el dinero y el estatus por encima de todo, no era realmente una elección en absoluto. Daniel tenía los dedos sobre el teclado de su portátil mientras esperábamos a que los demás se acomodaran. La sala de conferencias se sentía más pequeña con el equipo legal de Verónica tratando de reagruparse, su confianza anterior se evaporaba como el rocío de la mañana bajo un sol implacable. Antes de proceder más, dijo Daniel, su voz cortando a través de las consultas susurradas, debo aclarar algo sobre las grabaciones. El señor Bennett fue bastante específico sobre su uso. Hizo clic en una carpeta etiquetada con la fecha de hoy. Dentro, aparecieron docenas de archivos de audio, cada uno meticulosamente nombrado y con marca de tiempo, pero uno se destacaba: si Verónica habla primero, reproducir inmediatamente. Graham anticipó varios escenarios, continuó Daniel. Creó protocolos específicos para cada uno. Cuando la señora Bass se levantó la semana pasada para presentar su codicilo antes de que yo pudiera comenzar la lectura oficial, activó esta contingencia particular. El rostro de Cole se oscureció. ¿Estás diciendo que esto fue una trampa? Estoy diciendo que Graham Bennett conocía muy bien a su esposa. El tono de Daniel permaneció profesionalmente neutral. Predijo que ella trataría de tomar el control de la narrativa. El archivo que estamos a punto de reproducir fue grabado hace 14 meses durante una conversación que la señora Bass creía que era privada. Hizo clic en reproducir. El audio era impecable. Graham no había escatimado gastos en equipos de vigilancia. La voz de Verónica llenó la habitación, aguda y clara. La clave es el momento, Jeffrey. Si nos movemos demasiado pronto, podría recuperarse y cambiar todo. Demasiado tarde, y esa chica podría manipularlo en sus momentos finales. Necesitamos que esté lo suficientemente coherente para firmar, pero lo suficientemente débil para no pelear. La voz grabada de Jeffrey Cole respondió: los medicamentos podrían ayudar con eso. El doctor Morrison dice que ajustando las dosis. No necesito detalles, solo resultados. He pasado 15 años construyendo esta vida, manteniendo a esa chica a distancia. No voy a dejar que la culpa de Graham deshaga todo. Ahora, ¿qué pasa con el personal doméstico? Podrían darse cuenta. Ya me he encargado de ellos. María sabe que su estatus migratorio depende de su discreción. James necesita este trabajo para las facturas médicas de su hija. ¿Ven lo que yo les digo que vean? Daniel pausó la grabación. En el presente, Cole se había puesto pálido. Margaret se alejaba de su hermana como si Verónica se hubiera vuelto radiactiva. ¿Debo continuar?, preguntó Daniel. Hay una sección particularmente interesante sobre acceder al correo electrónico de Graham para eliminar mensajes de Nora. Suficiente, espetó Verónica, pero su voz se quebró. Has dejado claro tu punto, ¿verdad? Daniel sacó otro archivo. Este es de hace 6 meses. Estás discutiendo el testamento de Graham con alguien llamada Patricia Morse. ¿Debería refrescarle la memoria sobre quién es ella? Observé el rostro de Verónica pasar por cálculos. Patricia Morse era una abogada inhabilitada que había sido atrapada falsificando documentos sucesorios.
Las implicaciones eran claras. Reprodúcelo, dije en voz baja. Daniel obedeció. Esta vez, Verónica sonaba frustrada. Patricia, necesito algo que resista el escrutinio, no como el último. El último fue perfecto hasta que ese juez sospechó. Esta vez usaremos al notario que sugerí. Ella me debe. No me importa quién le debe a quién. Me importan los resultados. Graham se está poniendo sentimental. Hablando de arreglar las cosas con Nora. Si cambia el testamento ahora, no tendrá la oportunidad. No si nos movemos rápido. Puedo tener los documentos listos para la próxima semana. Daniel detuvo la grabación. Patricia Morse fue arrestada el mes pasado por fraude. Ha sido bastante cooperativa con las autoridades. Su testimonio sobre sus reuniones es completo. La sala se sentía sin aire. Cole ya ni siquiera fingía defender a su cliente. Estaba desplomado en su silla, probablemente calculando que tan rápido podía distanciarse de este desastre. Hay más, por supuesto, continuó Daniel, desplazándose por los archivos. Grabaciones de la señora Bass instruyendo al personal para mentir sobre la disponibilidad de Graham. Conversaciones sobre monitorear sus comunicaciones, discusiones sobre aislarlo de amigos y familiares. Sacó una hoja de cálculo. Graham también documentó cada instancia, fecha, hora, que se dijo, quién estuvo involucrado. 3 años de registros meticulosos. Lo llamó su póliza de seguro. ¿Por qué? La pregunta de Verónica salió como un susurro. ¿Por qué se quedó si lo sabía? La expresión de Daniel se suavizó ligeramente. Él explicó eso en un mensaje de vídeo. ¿Le gustaría verlo? Antes de que alguien pudiera objetar, abrió otro archivo. El rostro de mi padre apareció en la pantalla, demacrado por la enfermedad, pero con los ojos aún agudos. La marca de tiempo mostraba 3 meses antes de su muerte. Si estás viendo esto, Verónica, dijo la voz grabada de mi padre, entonces has hecho exactamente lo que esperaba. Has intentado robarle a mi hija. Verónica se estremeció como si la hubieran abofeteado. Me quedé porque irme hubiera significado la guerra. Dejaste eso bastante claro con tus amenazas sobre la carrera de Nora, tus conexiones, tu capacidad para destruir lo que más amaba. Así que me quedé y documenté todo, cada mentira, cada manipulación, cada crimen. Su imagen se inclinó ligeramente hacia adelante. Pensaste que me estabas controlando, pero yo estaba construyendo un caso. Pensaste que me estabas aislando, pero yo estaba protegiendo a Nora. Pensaste que mi enfermedad me hacía débil. Pero solo me hizo decidido. Apágalo, suplicó Verónica. Déjalo terminar, dije. Sé que impugnarás cualquier testamento que deje, continuó mi padre. Es tu naturaleza, no puedes evitar querer más. Así que lo he hecho simple. Acepta lo que te he dado, más de lo que mereces, o piérdelo todo. La elección es tuya. Pero sabe esto, yo ya he ganado. Mi hija está a salvo. Mi legado está seguro. Y tu verdadera naturaleza está a punto de ser expuesta. El vídeo terminó. El silencio descendió como una pesada cortina. Daniel se aclaró la garganta. El protocolo, si Verónica habla primero, incluye 147 archivos de audio, 89 grabaciones de vídeo, 312 incidentes documentados y evidencia corroborante para cada uno. Si la señora Bass procede con cualquier desafío legal, todo esto se convierte en parte del registro público. Giró su portátil hacia Verónica. Esta es una vista previa del comunicado de prensa que Graham preparó. Incluye enlaces a un sitio web que contiene toda la evidencia no privilegiada. El dominio ya está registrado. El sitio construido y listo. Un clic y se activa. Leí el titular sobre el hombro de Verónica, fundador de Bennett Development documenta años de abuso de ancianos. Un testamento final a la verdad. Estás mintiendo, dijo Verónica débilmente. Graham Bennett nunca mentía, respondió Daniel.
Se preparó para cada contingencia, incluida esta. Sacó una tableta que mostraba un temporizador en cuenta regresiva. El sitio web está configurado para activarse automáticamente en 71 horas y 43 minutos. Puedo detenerlo con un código. Un código que ingresaré solo cuando la señora Bass firme la aceptación del testamento tal como está escrito. Esto es extorsión, logró decir Cole finalmente. Esto es consecuencia, corregí. 15 años de consecuencias entregadas todas a la vez. Margaret se levantó abruptamente. Verónica, toma el dinero. Tómalo y corre. Cállate, gruñó Verónica, pero la lucha la estaba abandonando. Parecía mayor de repente, el pulido cuidadoso agrietándose para revelar algo desesperado debajo. El 30% del patrimonio de Graham Bennett es aproximadamente $18 millones, dijo Daniel. Suficiente para una vida cómoda en cualquier lugar. La alternativa es humillación pública, posibles cargos criminales y ruina financiera. Como su abogado debería haberle dicho, las cláusulas de no impugnación se aplican estrictamente en North Midlands. Cole encontró su voz. Necesitamos revisar todo, todas las grabaciones, toda la documentación. Por supuesto. Daniel sonrió. He preparado copias. Las 47 horas de audio, 16 horas de vídeo y aproximadamente 3,000 páginas de documentación. Debería mantenerlos ocupados durante las próximas 71 horas. Deslizó un disco duro sobre la mesa. Tómense su tiempo, pero recuerden que el reloj corre. Cuando Verónica alcanzó la unidad con manos temblorosas, vi el momento exacto en que comprendió. Mi padre no solo se había preparado para esto. Lo había orquestado. Cada movimiento que ella había hecho, cada plan que había tramado había sido anticipado y contrarrestado antes de que ella siquiera lo pensara. Él jugó conmigo, susurró. No, dije, hablándole directamente por última vez. Tú te jugaste a ti misma. Él solo se aseguró de que hubiera consecuencias. Daniel se puso de pie, señalando el final de la reunión. 71 horas, señora Bass. La elección es tuya. Mientras salían, Verónica rota, Cole calculando, Margaret disgustada, yo permanecí sentada, mirando la imagen congelada de mi padre en la pantalla. Realmente pensó en todo, dije suavemente. Todo y más, confirmó Daniel. Hay contingencias para las contingencias. Graham Bennett fue el cliente más minucioso que he tenido. El dispositivo de grabación continuó su parpadeo constante, capturando el momento en que Verónica Bass aprendió que el mayor truco de mi padre no fue permanecer en silencio todos esos años. Fue dejarle creer que había ganado, justo hasta el momento en que lo perdió todo. Daniel levantó un portafolio de cuero de su maletín, extrayendo documentos con la eficiencia practicada de alguien que había ensayado este momento. La sala de conferencias se había vaciado del séquito de Verónica, dejándonos solo a los tres, Daniel, yo y un asociado que había permanecido en silencio durante la confrontación. Ahora, dijo Daniel, ajustándose las gafas, déjame leerte lo que Graham realmente pretendía. Abrió el testamento formal, sus páginas crujientes con sellos oficiales y notarizaciones. Última voluntad y testamento de Graham Marcus Bennett, ejecutado el 10 de enero de 2025 en presencia de 3 testigos y grabado en vídeo para autenticación. El lenguaje era preciso, sin dejar lugar a interpretaciones. Dirijo que todos los activos no distribuidos específicamente a continuación se viertan en el fideicomiso del legado Bennett establecido en la misma fecha que este testamento. La casa en 17 Willow Crest, continuó Daniel, se lega específicamente a mi hija, Nora Elizabeth Bennett, junto con todo el contenido, libre y limpia de gravámenes o cargas. Sentí que se me cerraba la garganta. Había guardado el retrato de mamá después de todo. Ahora, el fideicomiso del legado Bennett. Daniel produjo otro documento, más grueso que el testamento. Aquí es donde Graham se puso creativo. El fideicomiso posee el 70% de las acciones del Bennett Development Group, la cartera de bienes raíces comerciales, las cuentas de inversión y varios otros activos.
Valor total según la última tasación aproximadamente $62 millones. Pasó a una página marcada. Tú, Nora, eres la beneficiaria principal del 70% de los activos del fideicomiso. Verónica Bass recibe el 30% sujeto a las siguientes condiciones. La cláusula de no impugnación era una obra maestra de ingeniería legal. No solo amenazaba con la pérdida. Creaba una red de consecuencias que atraparía a cualquiera que la desafiara. Cualquier beneficiario que impugne, dispute o desafíe este fideicomiso o sus distribuciones pierde su parte completa, leyó Daniel. Pero Graham fue más allá. Tras tal desafío, la parte perdida no revierte al patrimonio. Se transfiere inmediatamente a la Fundación Bennett para la investigación del cáncer infantil. La caridad de mi madre, la que ella había establecido antes de su muerte. Además, continuó Daniel, cualquier desafío de este tipo desencadena la liberación de toda la documentación recopilada con respecto a la conducta del desafiante durante la vida de Graham Bennett. Esta documentación se proporcionará a las autoridades pertinentes, medios de comunicación y organizaciones profesionales. Él usó la caridad como arma, murmuré, casi admirando la elegancia. Hay más. El fideicomiso incluye disposiciones específicas sobre la evidencia recopilada. Graham estableció lo que llamó el protocolo Luz del Sol. Si alguien desafía el fideicomiso, toda la evidencia se convierte en dominio público disponible para periodistas, fiscales, cualquiera que la quiera. Pero si se aceptan las distribuciones del fideicomiso, la evidencia permanece sellada para siempre. Daniel pasó a otra sección. Graham también incluyó una disposición fascinante sobre el tiempo. El 30% de Verónica se devenga, vesting, durante 5 años, pero solo si mantiene una distancia apropiada de las operaciones del fideicomiso y los beneficiarios. Cualquier intento de contactarte, interferir con Bennett Development o influir en las decisiones del fideicomiso resulta en la pérdida inmediata. La está controlando desde la tumba, dije. ¿Protegiéndote desde la tumba? Corrigió Daniel. Cada disposición está diseñada para garantizar tu seguridad y tranquilidad. El asociado finalmente habló. También está el asunto del caché de evidencia secundario. El señor Bennett estableció un repositorio de documentación separado con instrucciones para su liberación ante desencadenantes específicos. No solo desafíos legales, sino cualquier intento de acoso, difamación o interferencia con la vida o carrera de la señorita Bennett. Daniel asintió. Gregory Barnes mantiene copias de todo. Ha sido retenido por el fideicomiso para monitoreo continuo. Si Verónica intenta algo, difundir rumores, influir en tus contactos profesionales, incluso acoso indirecto, Gregory activa el protocolo. Estudié los documentos del fideicomiso, viendo la mente estratégica de mi padre en cada cláusula. Había pensado en escenarios que yo ni siquiera había imaginado, creado protecciones para amenazas que podrían no surgir en años. ¿Qué pasa con la compañía? Pregunté. El 70% me da control, pero... Control completo, confirmó Daniel. Graham estructuró las clasificaciones de acciones cuidadosamente. Tu 70% conlleva derechos de voto mejorados, efectivamente, el 85% del poder de voto. Las acciones de Verónica son acciones preferentes sin derecho a voto. Ella obtiene dividendos, pero no tiene voz en las operaciones. Odiará a eso. Odiará todo sobre este fideicomiso, pero lo aceptará porque la alternativa es catastrófica. Daniel sacó otro documento. Este es un resumen de lo que Gregory Barnes compiló. ¿Revisamos lo que Verónica está tan desesperada por mantener oculto? La lista era extensa. Evidencia documental de manipulación de medicamentos, ajuste de las dosis de Graham para aumentar la confusión y la dependencia. Transferencias financieras a cuentas en el extranjero por un total de 2.3 millones durante 5 años. Firmas falsificadas en 17 documentos, incluidas promesas de caridad y transferencias de propiedad. Conversaciones grabadas discutiendo planes para declarar a Graham incompetente. Evidencia de soborno al personal doméstico y médico. Intercepción y eliminación sistemática de comunicaciones.
Registros de reuniones con individuos condenados posteriormente por abuso de ancianos y fraude. La División de Delitos de Cuello Blanco del FBI ha expresado interés, añadió el asociado. Están particularmente intrigados por los aspectos del comercio interestatal, algunos de los fondos desviados cruzaron líneas estatales. Graham documentó todo, dijo Daniel. Recibos de tarjetas de crédito, registros bancarios, registros telefónicos. Incluso usó un micrófono oculto en sus propias cenas. 3 años construyendo un caso hermético. ¿Por qué no lo usó mientras estaba vivo? Pregunté, aunque sospechaba la respuesta. Él explica eso en su testamento ético, la carta para ser leída solo si Verónica impugna. Daniel sostuvo un sobresellado. Pero creo que ya sabes que te estaba protegiendo. Usar esta evidencia habría significado una batalla pública, arrastrándote a través de tribunales y medios. De esta manera, Verónica tiene todos los incentivos para desaparecer en silencio. Pensé en el cronograma de devengo de 5 años, las restricciones geográficas implicadas por la distancia apropiada. ¿A dónde irá? Graham anticipó eso también. El fideicomiso pagará sus distribuciones a cualquier cuenta bancaria válida en cualquier lugar del mundo. Esencialmente le está ofreciendo el exilio con un paracaídas dorado, 3.7 millones por año durante 5 años si se mantiene alejada y callada. ¿Y si no lo hace? Entonces Gregory Barnes tiene órdenes permanentes de liberar todo. El fideicomiso perseguirá cargos criminales, demandas civiles y exposición pública. Graham lo llamó destrucción mutua asegurada con un fuerte incentivo para la paz. Daniel cerró el portafolio. Hay una cosa más. Graham dejó un mensaje personal para ti, para ser entregado después de que Verónica haga su elección. Fue muy específico, solo después de que ella decida. Asentí, entendiendo incluso este momento final. Todo tenía que desarrollarse en secuencia, cada movimiento desencadenando el siguiente. La Junta de Bennett Development se reúne el próximo mes, notó Daniel. Con tus acciones, tendrás control total. El CEO interino ha sido informado y está preparado para hacer la transición del liderazgo cuando estés lista. ¿Lista? ¿Alguien estaba alguna vez listo para llenar los zapatos de su padre? Pero pensé en la compañía que él había construido, el legado que había protegido, los extremos a los que había llegado para asegurar que yo pudiera reclamarlo de manera segura. A Verónica le quedan 67 horas, dijo Daniel, mirando su reloj. Basado en las llamadas de pánico de la oficina de Jeffrey Cole, sospecho que tomará su decisión mucho antes. Ningún abogado legítimo le aconsejará desafiar este fideicomiso. Y entonces tú comienzas. La casa es tuya de inmediato. Podemos organizar la transferencia de llaves mañana. La compañía hace la transición a tu ritmo. El fideicomiso asegura que tengas recursos y protección. Tu padre se aseguró de eso. Mientras reuníamos los documentos, sentí el peso de lo que mi padre había hecho. Había pasado sus últimos años como prisionero en su propia vida. Pero había usado ese tiempo para construir una fortaleza inquebrantable alrededor de mi futuro. Cada humillación que había soportado, cada aislamiento que había sufrido había sido transformado en otro ladrillo en el muro que me protegía. Ganó, dije suavemente. Graham Bennett siempre jugó el juego largo, estuvo de acuerdo Daniel. Y nunca perdió cuando realmente importaba. El dispositivo de grabación se apagó, habiendo capturado la lectura de un testamento que trataba menos sobre distribuir activos y más sobre impartir justicia. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Verónica estaba descubriendo que el mayor regalo de mi padre para mí no era dinero o propiedad. Era la libertad de su influencia, su manipulación, su misma presencia. Él me había devuelto la vida que ella había intentado robar, envuelta en disposiciones legales tan estrictas que no podía tocarla sin destruirse a sí misma. El fideicomiso tenía el nombre perfecto, el legado Bennett. No solo riqueza, sino sabiduría, no solo activos, sino seguridad. El movimiento final de mi padre en un juego de 15 años en preparación. Jaque mate. Gregory Barnes se veía exactamente como lo que era. Ex FBI, ahora investigador privado,
con ojos grises que no perdían nada y manos que nunca dejaban de moverse. Constantemente organizando la evidencia esparcida sobre la mesa de conferencias de Daniel. Tu padre me contrató hace 3 años, comenzó Gregory, su voz llevando la cadencia medida de alguien acostumbrado a testificar. Dijo que necesitaba todo documentado, legalmente obtenido y a prueba de balas. He manejado casos de abuso de ancianos antes, pero nada tan metódico en ambos lados. Abrió una computadora portátil, revelando una base de datos que habría enorgullecido al FBI. Cada pieza de evidencia está respaldada por triplicado, con marca de tiempo y verificada. Déjame mostrarte lo que Verónica Bass no quiere que el mundo vea. El primer archivo era un informe de seguimiento de ubicación. El GPS del teléfono de la señora Bass cruzado con registros de mensajes de voz eliminados. Mira aquí. 15 de enero, 2:47 de la tarde dejaste un mensaje de voz para tu padre. A las 2:51 de la tarde, el teléfono de Verónica muestra su ubicación en la oficina en casa de Graham. A las 2:52 de la tarde, ese mensaje de voz fue eliminado del sistema. Puntos rojos en un mapa, cada uno un mensaje robado. 17 ocasiones en 6 meses. Se volvió descuidada, continuó Gregory. No se dio cuenta de que la compañía telefónica guarda registros de eliminación durante 90 días. Los citamos todos. Luego vino la forense financiera. Joseph Mercer. Contador caído en desgracia. Cumplió 18 meses por malversación. Verónica se reunió con él 14 veces entre septiembre y diciembre. Siempre en el motel Riverside, siempre pagó en efectivo por la habitación. Sacó fotografías. Verónica entrando al motel. Mercer llegando minutos después, marcas de tiempo claras en la esquina. Su plan era sofisticado. Crear facturas fantasma en el sistema de Bennett Development. Hacer que pareciera que Graham las aprobó, luego alegar deterioro mental cuando surgieran las irregularidades. Configuración clásica para una audiencia de competencia. Pero Mercer guardó copias, dije, leyendo los documentos incautados. Los criminales siempre lo hacen. Seguro contra sus socios. Gregory sonrió sombríamente. Cuando fue arrestado en enero, cantó de inmediato. Cooperación total, documentó todo. La evidencia seguía llegando. Encabezados de correo electrónico que mostraban reglas de reenvío que Verónica había configurado en la cuenta de Graham, enrutando sus mensajes a ella primero, permitiéndole filtrar todo. Imágenes de seguridad de la casa mostrándola entrando a su oficina por la noche, accediendo a su computadora. Registros bancarios revelando transferencias a una cuenta en las Islas Caimán. Lo suficientemente pequeñas para evitar informes automáticos, pero constantes durante años. Esta es mi favorita, dijo Gregory, sacando un archivo de audio. Graham comenzó a usar un dispositivo de grabación en las cenas familiares. Escucha esto. La voz de Verónica, arrastrada por el vino, pero clara. El viejo tonto realmente piensa que a Nora le importa. No ha visitado en meses porque me aseguro de que no pueda. Cada llamada bloqueada, cada carta interceptada. Para cuando muera, ella parecerá la hija negligente que lo abandonó. Y Margaret, deja de mirarme así. Estás recibiendo tu parte. La voz incómoda de Margaret, solo pienso, no creo que. No te pago para pensar. Eso no es para lo que te pago. Daniel se inclinó hacia adelante. Esa grabación por sí sola establece conspiración. El testimonio de Margaret a cambio de inmunidad sería devastador. Gregory pasó a una carpeta más gruesa. La manipulación de medicamentos fue más difícil de probar hasta que encontramos a su proveedor. Produjo facturas de una farmacia canadiense. Ella estaba ordenando los medicamentos de Graham en línea, las mismas drogas, pero diferentes dosis. Las píldoras parecían idénticas pero eran significativamente más fuertes. Táctica clásica de abuso de ancianos, aumentar la confusión y la dependencia. Tenemos el testimonio de la ama de llaves confirmando que Verónica manejaba personalmente todos los medicamentos, añadió el asociado.
Nunca dejó que nadie más se acercara a ellos. Hay más, dijo Gregory, su expresión oscureciéndose. Hizo copiar el testamento de Graham en una imprenta de 24 horas, las imágenes de seguridad la muestran allí a las 2 de la madrugada con documentos del patrimonio. Estaba practicando su firma. Mostró comparaciones ampliadas, la firma real de Graham versus falsificaciones cada vez más precisas. Pero esto es lo que realmente la destruirá, dijo Gregory, abriendo una carpeta final. El fraude benéfico. Mi estómago cayó. ¿Qué fraude benéfico? La Fundación Bennett para la investigación del cáncer infantil. La caridad de tu madre. La voz de Gregory se suavizó. Verónica estaba en la junta, tenía autoridad de firma durante 5 años. Redirigió casi 400,000 en donaciones, pequeñas cantidades disfrazadas de gastos administrativos, honorarios de consultoría, pagos a proveedores, todo a empresas que se rastreaban hasta ella. Ella robó de la caridad de mi madre. Cada centavo documentado. El rastro de auditoría de la fundación es impecable. Tu padre se aseguró de eso después de que Verónica se involucrara. Gregory mostró hojas de cálculo, cheques cancelados, confirmaciones de transferencias bancarias. Esto no es solo responsabilidad civil. Esto es fraude electrónico federal. Daniel se aclaró la garganta. La oficina del fiscal de los Estados Unidos está muy interesada. El fraude benéfico, especialmente involucrando investigación del cáncer, tiende a generar una persecución agresiva. Miré la evidencia, abrumadora en su alcance y detalle. Registros telefónicos, correos electrónicos, transferencias financieras, conversaciones grabadas, videovigilancia, testimonio de testigos. 3 años de mi padre construyendo un caso hermético mientras fingía ser un anciano débil bajo su control. ¿Cómo? Pregunté. ¿Cómo manejó todo esto mientras estaba enfermo? Gregory sonrió con genuina admiración. Graham Bennett era brillante. Jugaba al indefenso durante el día, luego trabajaba conmigo por la noche. Tenía un teléfono seguro que ella no conocía, una computadora portátil escondida en el garaje, reuniones disfrazadas de citas médicas. Incluso cuando el cáncer empeoró, nunca dejó de reunir pruebas. Llevó un micrófono a su propia fiesta de aniversario, añadió Daniel. Grabó a Verónica contándole a su hermana sobre la póliza de seguro que estaba construyendo, el codicilo falsificado. Gregory sacó un documento final. Esta es la joya de la corona, el diario de Graham, actualizado diariamente durante 3 años. Su registro contemporáneo de todo, fechas, horas, conversaciones, su estado de ánimo. En su propia letra, notariado semanalmente por Daniel. Cualquier tribunal lo encontraría devastadoramente creíble. Tomé el diario, leyendo entradas aleatorias. 3 de marzo, Verónica eliminó 7 mensajes de voz de Nora hoy. Los escuché primero en mi teléfono oculto. Mi hija me ama. Nunca ha dejado de intentarlo. 18 de mayo, escuché a V decirle a Margaret que una vez que me haya ido, hará limpieza en la empresa. Tiene una lista de personas para despedir, todos mis leales. 22 de agosto, aumentó mi medicación de nuevo. Visión borrosa, manos temblando. Ella dice que es el cáncer. No lo es. 1 de diciembre, Nora vino. V la echó. Le dijo que estaba durmiendo. Yo estaba en la ventana. Vi a mi niña llorando en su auto. Pronto, cariño. Papá casi ha terminado de construir tu fortaleza. El diario se desenfocó a través de mis lágrimas. Todo es admisible, dijo Daniel en voz baja. Gregory mantuvo la cadena de custodia, documentación adecuada. Si Verónica desafía el testamento, todo esto se convierte en registro público. El FBI obtiene copias. El IRS se interesa. El fiscal estatal presenta cargos. Los medios se dan un festín. Y si no desafía, entonces permanece sellado para siempre. Graham le estaba ofreciendo una opción.
Tomar el dinero y correr, o luchar y ser destruida. Sabía que su codicia ganaría. Gregory comenzó a empacar la evidencia nuevamente en cajas. Tu padre me dio una última instrucción. Si Verónica acepta el trato, debo mantener la vigilancia durante 5 años, el periodo de devengo. Cualquier intento de contactarte, interferir con tu vida o regresar a North Midlands desencadena la liberación inmediata de todo. Pensó en todo, dije. No en todo, corrigió Gregory. No pudo protegerte del dolor de perderlo o de los años que Verónica robó, pero se aseguró de que nunca pudiera lastimarte de nuevo. Mientras se preparaban para irse, Gregory me entregó una tarjeta. Mi anticipo está pagado por 5 años. Si ella siquiera te envía una tarjeta de cumpleaños, llámame. Las órdenes de tu padre fueron explícitas, protección total. Lo que sea necesario. Gracias, logré decir. No me agradezcas a mí. Agradece a tu padre. En 30 años de trabajo de investigación, nunca he visto a nadie jugar un juego tan largo. Convirtió su propio abuso en tu escudo. Después de que se fueron, me senté sola con las cajas de evidencia. Quedaban 62 horas en el reloj de Verónica, pero todos sabíamos su decisión. La evidencia era demasiado condenatoria, las consecuencias demasiado severas. Ella tomaría su 30% y desaparecería. Mi padre había ganado desde su lecho de muerte, luchando contra el cáncer y una mujer que controlaba cada uno de sus movimientos. Había orquestado la justicia perfecta, no a través de la violencia o la venganza, sino a través de la paciencia, la documentación y el poder inexorable de la verdad. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Verónica estaba aprendiendo lo que Gregory Barnes había compilado. Estaba descubriendo que cada crimen deja evidencia, cada mentira crea un registro y cada crueldad puede ser documentada. Sobre todo, estaba aprendiendo que el amor de Graham Bennett por su hija era más fuerte que su codicia, más inteligente que sus esquemas y más duradero que su control. La evidencia permanecería sellada, la misericordia final de mi padre, a menos que fuera lo suficientemente tonta como para luchar. La llamada llegó a las 10 de la mañana siguiente. Jeffrey Coley hablando en los tonos cortantes de un abogado que sabía que tenía una mano perdedora. Mi cliente desea discutir los términos, dijo sin preámbulos. Los términos no son negociables, respondió Daniel, su voz llevando a través del altavoz. 30%, la cláusula de no impugnación y separación completa de la señorita Bennett y Bennett Development Group. La señora Bass tiene una contrapropuesta. Por supuesto que la tenía. Incluso enfrentando la destrucción completa, Verónica no podía resistirse a tratar de negociar. 2 horas después, estábamos de vuelta en la sala de conferencias. Verónica parecía haber envejecido 5 años durante la noche. Su perfecta compostura agrietada, el traje de diseñador arrugado, las manos temblando ligeramente mientras agarraba su bolso Hermès. 40%, dijo sin saludar. Y me quedo con la casa en Willow Crest. No, dije ampliamente. Esa casa fue mi hogar durante 15 años. Esa casa era de mi madre. Ella la eligió, la decoró, me crió en ella. Tú fuiste una invitada que se quedó más tiempo del debido. La mandíbula de Verónica se tensó. 35% y una de las propiedades comerciales, el complejo Riverside. 30%, repitió Daniel, como se especifica en el fideicomiso. Sin enmiendas, sin negociaciones. Esto es un robo, interpuso Margaret, aparentemente todavía apoyando a su hermana a pesar de todo. 15 años de matrimonio. 15 años de abuso de ancianos, corregí. ¿Preferiría que discutiéramos las grabaciones donde reconoce haber recibido pago por su cooperación? Margaret guardó silencio. Cole intentó un enfoque diferente. La evidencia que compiló Gregory Barnes, parte de ella se obtuvo a través de medios cuestionables. ¿Un buen abogado defensor podría impugnar? Inténtalo, interrumpió Daniel. Todo fue obtenido legalmente. Conversaciones grabadas donde Graham era un participante. Registros financieros citados adecuadamente. Testigos que se presentaron voluntariamente.
¿Le gustaría probarlo en la corte? El aire en la habitación se sentía presurizado como antes de una tormenta. El mundo cuidadosamente construido de Verónica se estaba colapsando y ella estaba luchando por cualquier asidero. Podría ir a los medios yo misma, dijo desesperadamente. Decirles cómo fui manipulada, aprovechada por un anciano enfermo. ¿Quién te creería? Pregunté. La mujer atrapada en cinta discutiendo la manipulación de medicamentos, robando de una caridad contra el cáncer. La evidencia cuenta una historia muy diferente. Daniel sacó una tableta. Hablando de historias, ¿revisamos qué sucede si rechaza nuestros términos? Gregory Barnes ha preparado un paquete completo para los medios. El titular dice, Esposa trofeo, abuso sistemático de millonario moribundo, una investigación de 3 años. Pegadizo, ¿no cree? Las manos de Verónica se cerraron en puños. No lo harías. El escándalo lastimaría a la empresa. Bennett Development sobrevivió a la crisis de 2008 y a una docena de caídas del mercado, dije. Sobrevivirá a la verdad sobre ti. De hecho, mostrar cómo mi padre protegió a la empresa incluso mientras moría podría mejorar nuestra reputación. Quedan 53 horas, notó Daniel. Cada momento que desperdicia discutiendo reduce sus opciones. Acepte el 30%, firme los acuerdos y váyase con algo de dignidad, o luche y pierda todo. Cole susurró urgentemente al oído de Verónica. Ella sacudió la cabeza, susurró de vuelta. La negociación entre abogado y cliente se desarrolló en siseos y gestos bruscos. Finalmente, Cole se enderezó. Necesitamos ciertas garantías. La evidencia sellada. ¿Cómo sabemos que no se liberará de todos modos? Daniel produjo un documento legal. El acuerdo de fideicomiso incluye estrictas disposiciones de confidencialidad. Toda la evidencia permanece sellada siempre que la señora Bass cumpla con los términos. Cualquier violación por parte del fideicomiso resulta en sanciones financieras significativas y posibles litigios. ¿Y qué constituye cumplimiento? Preguntó Cole. Simple. Tome el dinero. Manténgase alejada de la señorita Bennett. Sin contacto, sin interferencia, sin intentos de influir en su vida o negocio. Restricción geográfica de 500 millas de North Midlands durante los primeros 2 años, 100 millas a partir de entonces. Eso es exilio, escupió Verónica. Eso es libertad, corregí. Libertad de enjuiciamiento. 3.7 millones por año durante 5 años. La mayoría de la gente llamaría a eso ganar la lotería. Lo quiero todo de una vez. Suma global. Imposible, dijo Daniel. El cronograma de devengo es blindado. Pagos anuales. Condicional al cumplimiento continuo. Viole los términos, pierda el resto. El sonido del reloj de pared parecía antinaturalmente fuerte. Tic, tac, tic. Cada segundo acercando a Verónica a una decisión que desesperadamente quería evitar. ¿Qué pasa con mi reputación? Preguntó. La gente hará preguntas. ¿Por qué me fui? ¿A dónde fui? Diles lo que quieras, dije. Dolor, necesidad de cambio, un viaje espiritual. No me importa mientras te hayas ido. ¿Estás disfrutando esto?, acusó Verónica. No, dije honestamente. Estoy terminando esto. 15 años de manipulación, aislamiento y mentiras. Termina ahora, de una manera u otra. Daniel se aclaró la garganta. También está el asunto de los activos inmediatos. La señora Bass debe desalojar la propiedad de Willow Crest dentro de 7 días. Pertenencias personales solamente, todas las obras de arte, muebles comprados con fondos de Bennett y artículos del hogar permanecen. 7 días, protestó Margaret. Eso es imposible. 7 días o pérdida, dijo Daniel firmemente. El fideicomiso tiene mudanzas esperando para ayudar. Pero la señora Bass debe haberse ido para el próximo jueves a las 5 de la tarde. Vi a Verónica calcular,
viendo sus opciones reducirse con cada demanda. La mujer que había controlado cada aspecto de la vida de mi padre estaba siendo despojada sistemáticamente de todo poder. Quiero un salvoconducto garantizado, dijo finalmente. Sin cargos criminales si cumplo. El fideicomiso no puede garantizar lo que los fiscales puedan hacer independientemente, dijo Daniel cuidadosamente. Sin embargo, si cumple con todos los términos, la evidencia permanece sellada. Sin evidencia, no hay caso, terminó Cole. Es el mejor trato que obtendrás, Verónica. Necesito pensar. 52 horas, le recordó Daniel. El reloj no se detiene por indecisión. Verónica se levantó abruptamente. Quiero verlo. A Graham. Quiero visitar su tumba. La solicitud sorprendió a todos. Estudié su rostro, buscando el ángulo, la manipulación. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué? Porque lo amé a mi manera. Antes de que todo se tratara de dinero y control. Hubo un tiempo, se apagó. Puedes visitar antes de salir de la ciudad, concedí. Una vez. Supervisada. Gregory Barnes te acompañará. Ella asintió rígidamente. ¿Y si aceptó, qué entonces? Daniel describió el proceso. Firme los documentos de aceptación. Proporcione su información bancaria para transferencias. Ejecute los acuerdos de confidencialidad. Entregue todas las llaves, códigos de acceso y propiedad de Bennett. Complete la salida dentro de 7 días. Luego desaparece. Permanentemente, añadí. Mi padre te dio un paracaídas dorado, Verónica. Úsalo, sabiamente. Cole recogió sus papeles. Proporcionaremos una respuesta dentro de 48 horas. 24, contraatacó Daniel. El fideicomiso necesita tiempo para procesar transferencias si se acepta. Los retrasos innecesarios no benefician a nadie. Mientras se preparaban para irse, Verónica se volvió una última vez. Él nunca te mencionó a ti sin sonreír. Sabes, incluso cuando lo convencí de que lo habías abandonado, en el fondo, nunca lo creyó. Sostuve su mirada. Lo sé. Por eso pasó 3 años protegiéndome en lugar de luchar contra ti. Cada documento que Gregory recolectó, cada grabación que hizo, todo fue para mí. Su verdadero legado. Se fue sin otra palabra, Margaret siguiéndola, Cole ya en su teléfono, presumiblemente organizando reuniones de emergencia. Cuando se fueron, Daniel se permitió una pequeña sonrisa. Ella lo tomará. Ningún abogado competente aconsejaría lo contrario. 24 horas, repetí. O menos. Cole sabe que están derrotados. Probablemente ya está redactando la aceptación. Pensé en Verónica visitando la tumba de mi padre, buscando, ¿qué? ¿Absolución? Un último adiós al hombre que había controlado pero nunca poseído verdaderamente. Asegúrate de que Gregory se mantenga cerca durante la visita a la tumba, dije. Por supuesto. Las instrucciones de tu padre fueron claras, supervisado significa supervisado. 24 horas hasta que Verónica decidiera entre riqueza y guerra. Pero todos sabíamos su elección. La codicia había impulsado cada decisión durante 15 años. Ahora la codicia la alejaría, pagada en cuotas, supeditada a mantenerse alejada. La manipulación final de mi padre, usar la propia naturaleza de Verónica en su contra. La sala de conferencias quedó en silencio, excepto por el reloj persistente y el zumbido de las luces fluorescentes. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Verónica estaba aprendiendo lo que mi padre había sabido todo el tiempo. Al final, todos eligen según su naturaleza. Y la naturaleza de Verónica era tomar el dinero y correr. La aceptación llegó 18 horas después, entregada con todo el entusiasmo de un documento de rendición. La voz de Cole a través del altavoz de Daniel era profesionalmente neutral, pero podía escuchar la derrota debajo. La señora Bass acepta los términos según lo especificado, dijo. Necesitaremos los documentos formales preparados para la firma. Ya hecho,
respondió Daniel. ¿Pueden estar aquí a las 2 de la tarde? Una pausa. Sí. La reunión final tuvo la atmósfera de un funeral. Verónica entró flanqueada por Cole y Margaret, su armadura de diseñador intacta, pero sus ojos huecos. Se había maquillado cuidadosamente, pero nada podía ocultar las fracturas en su fachada. Daniel había arreglado todo con precisión quirúrgica. 3 copias de cada documento, pestañas codificadas por colores marcando líneas de firma, un notario esperando en silencio en la esquina. El dispositivo de grabación parpadeaba en rojo, capturando esta última actuación. Antes de proceder, dijo Daniel, hay un elemento adicional según las instrucciones de Graham. Si la señora Bass aceptaba los términos del fideicomiso, esto debía ser entregado. Deslizó un sobre a través de la mesa. El nombre de Verónica estaba escrito en él con la letra de mi padre. Ella lo miró como si pudiera explotar. ¿Qué es esto? No lo sé, dijo Daniel honestamente. Graham me lo dio hace 3 meses con instrucciones específicas, solo para ser entregado si aceptaba sin litigio. Las manos de Verónica temblaban mientras lo abría. Observé su rostro cambiar mientras leía, sorpresa, ira, luego algo que podría haber sido arrepentimiento. Léelo en voz alta, dije. Ella levantó la vista bruscamente. Es privado. Nada entre tú y mi padre es privado ya. Léelo. Se aclaró la garganta, la voz apenas por encima de un susurro. Verónica, si estás leyendo esto, has elegido la sabiduría sobre la guerra. Eso me dice que todavía hay alguna parte de la mujer que alguna vez me importó enterrada bajo la codicia y la manipulación. No fingiré perdonar lo que has hecho. El aislamiento de Nora, el robo de la caridad de su madre, los medicamentos. Estos son imperdonables. Pero entiendo por qué lo hiciste. Tenías miedo de ser pobre de nuevo. Miedo de perder el control, miedo de ser abandonada como abandonaste a otros. El fideicomiso te provee generosamente, más de lo que mereces, pero menos de lo que querías. Úsalo para encontrar cualquier paz que alguien como tú pueda encontrar. Pero sabe esto, documenté todo, no solo para proteger a Nora, sino para asegurar que nunca pudieras lastimar a nadie más de la forma en que nos lastimaste. Mis investigadores te observarán por el resto de tu vida. Cualquier intento de volver a casarte con dinero, de congraciarte con otra familia vulnerable, desencadenará la liberación de todo. Considera esto mi regalo final, obligarte a vivir honestamente, quizás por primera vez. Querías mi dinero, tienes algo de él. Querías mi vida, robaste años de ella. Pero nunca obtuviste lo que importaba, mi amor por mi hija, mis recuerdos de mi primera esposa, mi integridad. Estos nunca fueron tuyos para tomar. Vete. No mires atrás. Y reza para que mi hija sea más misericordiosa de lo que yo hubiera sido. Graham. La carta revoloteó hacia la mesa. La cuidadosa compostura de Verónica finalmente se rompió por completo. Él sabía, dijo a nadie. Todos esos años, lo sabía todo. Firme los documentos, dijo Daniel en voz baja. Es hora de terminar con esto. Lo que siguió fue metódico. La firma de Verónica en formularios de aceptación, acuerdos de confidencialidad, autorizaciones de transferencia, cada documento sellado por el notario, atestiguado por los asociados de Daniel. El desmantelamiento sistemático de 15 años reducido a tinta sobre papel. Las llaves de la casa, instó Daniel cuando se completó la firma. Verónica sacó un llavero de su bolso, los dedos demorándose en ellos antes de deslizarlos sobre la mesa. El código de alarma está siendo cambiado mientras hablamos, interrumpió Daniel. Todos los códigos de acceso, contraseñas y protocolos de seguridad fueron actualizados esta mañana. Mis pertenencias, los mudadores llegarán mañana a las 9 de la mañana. Puedes supervisar pero no participar. Ropa personal, joyas regaladas a usted personalmente, artículos de tocador, nada comprado con fondos de Bennett, nada de valor sentimental para la familia. El Mercedes, arrendado a través de Bennett Development, deje las llaves. Cada restricción la disminuía aún más,
despojando la vida que había construido sobre la destrucción de mi padre. Al final, tenía millones prometidos, pero nada quedaba del mundo que había controlado. Hay una cosa más, dijo Daniel, produciendo un sobrefinal. Si la señora Bass se niega a abrir esto, se me instruye abrirlo yo mismo y leerlo en voz alta. Esta vez, Verónica no dudó. Lo rasgó con algo parecido a la desesperación. Mientras leía, su rostro se puso blanco. No, respiró. ¿Qué? Exigió Cole, tratando de leer sobre su hombro. Ella sostuvo la carta lejos de él, mirándome con miedo genuino por primera vez. No puedes hacer esto. No estoy haciendo nada, dije. ¿Qué escribió? Con manos temblorosas, leyó. Términos finales no negociables. Proporcionarás una confesión escrita completa de todos los crímenes cometidos durante nuestro matrimonio. Esta confesión será sellada con la otra evidencia, liberada solo si violas los términos del fideicomiso. Considéralo tu póliza de seguro y la mía. Tienes una hora para decidir. Eso es autoincriminación, protestó Cole. No puedo aconsejar. Está sellado a menos que ella viole los términos, señaló Daniel. Si ella honra el acuerdo, nunca ve la luz. Y si no la proporciona, entonces la aceptación es nula, y procedemos al litigio con toda la evidencia liberada de inmediato. La sala quedó en silencio excepto por el zumbido del aire acondicionado. Verónica se sentó congelada, calculando. Una confesión escrita sería condenatoria si se liberara, pero negarse significaba una destrucción segura ahora. Pensó en todo, susurró de nuevo. Una hora, dijo Daniel, revisando su reloj. Tengo una libreta legal y un bolígrafo listos. Lo que siguió fue insoportable. Verónica, impulsada por las preguntas de Daniel, escribió una confesión detallada. La manipulación de medicamentos, los fondos de caridad desviados, las tácticas de aislamiento, cada crimen catalogado en su propia letra, sus propias palabras. Iniciales en cada página, instruyó Daniel, firma completa en la última página. Cuando terminó, Verónica parecía rota. 57 años, rica para cualquier estándar, pero totalmente derrotada. La confesión entró en un sobresellado, agregado a las cajas de evidencia que la seguirían para siempre. ¿Hay algo más? Preguntó, con la voz apenas audible. Me puse de pie, mirando a la mujer que había robado 15 años de mi padre y de mí. Sí. Sal de mi ciudad hoy. Lleva a Margaret, lleva a tus primas, lleva a quien sea que se estuviera alimentando de la vida de mi padre. Vete y nunca regreses. Ella se levantó inestablemente, Cole apoyando su codo en la puerta. Se volvió una última vez. ¿Qué pasaría si hubiera rechazado todo, luchado contra ti con todo lo que tenía? Entonces habrías perdido todo lo que tienes, respondí. Mi padre sabía que elegirías el dinero sobre los principios. Siempre lo hiciste. Se fueron en silencio. Margaret lanzó una última mirada venenosa, pero incluso ella parecía sometida por la plenitud de su derrota. Cuando se fueron, Daniel abrió el cajón de su escritorio y sacó una botella de champán. Graham dejó esto, dijo, con instrucciones de abrirlo cuando Verónica firmara. El corcho estalló, haciendo eco en la sala de conferencias vacía. Bebimos en silencio, brindando por un hombre que había orquestado su propia justicia desde más allá de la tumba. Aún queda el asunto de que ella visite su tumba, me recordó Daniel. Déjala, decidí. Gregory estará allí. Déjala decir adiós al hombre que pensó que controlaba. Recogí mis copias de los documentos firmados, escrituras de la casa, documentos de transferencia corporativa, aceptaciones de fideicomiso. Mañana, entraría en mi casa de la infancia por primera vez en años. El próximo mes, tomaría el asiento de mi padre en Bennett Development. Pero esta noche lo recordaría. No al hombre aislado que Verónica había creado, sino al estratega que había pasado 3 años construyendo mi libertad. El padre que me había amado lo suficiente como para parecer débil mientras era más fuerte de lo que nadie imaginaba. Realmente ganó, le dije a Daniel.
Estuvo de acuerdo. El proyecto de desarrollo final de Graham Bennett, tu futuro, libre y despejado. El dispositivo de grabación se apagó, habiendo capturado el final del reinado de Verónica. En algún lugar al otro lado de la ciudad, ella estaba empacando lo poco que podía reclamar, preparándose para el exilio con una fortuna que se sentiría como pobreza comparada con lo que había perdido. La última carta de mi padre para ella había sido perfectamente elaborada, forzando la honestidad de alguien que había vivido en mentiras, creando una espada que colgaría sobre ella para siempre. Había entrado en nuestras vidas con manipulación y codicia. Se iba con dinero y miedo. Y eso, mi padre habría dicho, era justicia. La transferencia estaba completa. Me senté en la oficina de Daniel una última vez, sosteniendo la pieza final del plan de mi padre, una carta sellada marcada, para Nora, después de que todo termine. Me dio esto 2 semanas antes de morir, dijo Daniel suavemente. Sus manos temblaban, pero insistió en escribirlo él mismo. La abrí con cuidado, viendo su letra menos firme que en sus cartas anteriores, pero aún inconfundiblemente suya. Mi queridísima Nora, si estás leyendo esto, entonces el plan funcionó. Verónica ha tomado su dinero y ha huido. La casa es tuya de nuevo, y la compañía espera tu liderazgo. Pero más importante aún, ¿sabes la verdad? Nunca dejé de amarte. Ni por un solo momento. Necesito que entiendas por qué elegí este camino. Una confrontación directa habría significado abogados, tribunales, batallas públicas que podrían haber durado años. Ella habría arrastrado tu nombre por el barro. Usado sus conexiones para dañar tu carrera. Convertido nuestro dolor privado en espectáculo público. No podía dejar que eso sucediera. En cambio, me convertí en lo que ella esperaba, un anciano débil que ella podía controlar. Dejé que creyera que había ganado mientras construía tu fortaleza ladrillo a ladrillo. Cada humillación que soporté, cada aislamiento que acepté fue otra pieza de evidencia, otra protección para tu futuro. La casa en Willow Crest te pertenece ahora. El retrato de tu madre está en la unidad de almacenamiento 47B. Guardé todo lo que Verónica intentó desechar. Su piano está allí también, esperando volver a casa. Haz que esa casa viva de nuevo, llena de la calidez que ella le trajo. La compañía te necesita. He mantenido a buenas personas en posiciones clave, esperando un liderazgo real. Confía en Sarah Chen en operaciones, Marcus Wade en finanzas. Se mantuvieron leales a pesar de los intentos de Verónica de forzarlos a salir. Pero más allá de la propiedad y los negocios, quiero que tengas lo que Verónica intentó robar, paz. Las investigaciones continuarán monitoreándola, asegurando que nunca regrese para lastimarte. Vive tu vida libre de mirar por encima del hombro. Tengo una última confesión. El cáncer me dio claridad. Por extraño que parezca, me mostró lo que importaba. No el imperio que construí o la riqueza que acumulé, sino la hija que crié y el amor que sobrevivió a pesar de todo. Sé feliz, cariño. Sé libre. Sé todo lo que Verónica intentó evitar que te convirtieras. Y sabe que en algún lugar más allá de todo esto, tu madre y yo estamos mirando. Orgullosos de la mujer en la que te has convertido. Todo mi amor, siempre. PD, revisa el taller del sótano. Dejé una sorpresa más. Las lágrimas llegaron entonces. 15 años de dolor, ira y amor brotando en la tranquila oficina de Daniel. Él me entregó pañuelos, esperó pacientemente mientras me recomponía. ¿El taller? Pregunté cuando pude hablar. No lo sé, admitió Daniel. Graham tenía muchos secretos, incluso para mí. Una hora después, estaba en mi casa de la infancia por primera vez desde esa desastrosa fiesta en la piscina. La casa se sentía diferente, no solo vacía de la presencia de Verónica, sino esperando, como si hubiera estado conteniendo la respiración. El taller del sótano había sido el santuario de mi padre, donde había construido casas de muñecas para mí cuando era niña, enseñándome más tarde sobre construcción y diseño. Verónica lo había declarado fuera de límites hace años, citando preocupaciones de seguro.
Bajé las escaleras, encontré el interruptor de luz. El taller estaba exactamente como lo recordaba, herramientas colgadas con precisión, gabinete de planos contra la pared, el olor a aserrín y posibilidad. En el banco de trabajo había una casa modelo, intrincada y perfecta. No cualquier casa, nuestra casa, la propiedad de Willow Crest representada en miniatura. Cada detalle exacto, desde el porche envolvente hasta el roble en el patio trasero. Una nota estaba adjunta. Empecé esto cuando tenía 7 años, después de que mamá murió. Seguí agregando a lo largo de los años. Tu casa del árbol, la expansión del jardín, la adición del estudio que planeamos pero nunca construimos. Pensé que algún día la terminaríamos juntos. Tal vez ahora podamos, de una manera diferente. Construye la vida que fue interrumpida. Hazla tuya. Levanté el modelo con cuidado, viendo las miles de horas trabajadas en él. Escondidas en las diminutas habitaciones había más sorpresas. Muebles que coincidían con piezas de mi infancia. Un piano microscópico en la sala de estar. Fotos familiares representadas en un detalle imposible. En la versión del taller del modelo, había una casa modelo aún más pequeña. Infinito reflejado en miniatura. Sueños dentro de sueños. La llevé arriba, la coloqué en la repisa donde el arte abstracto de Verónica había reinado. Mañana los de la mudanza traerían las cosas de mi madre a casa. La próxima semana me reuniría con la junta de Bennett Development. El próximo mes, comenzaría la adición del estudio con la que mi padre y yo habíamos soñado. Pero esta noche, caminé por habitaciones vacías llenas de posibilidades. En la cocina encontré una copa de vino, el cristal favorito de mi madre, escondido en la parte trasera de un gabinete. Serví vino, lo levanté al aire vacío. Por Graham Bennett, dije en voz alta, quien perdió cada batalla para ganar la guerra. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Gregory Barnes. Sujeto salió de North Midlands vía interestatal. Seguimiento activo. Sin problemas que reportar. Verónica se había ido. Su exilio comenzaba ahora, financiado generosamente, pero absoluto. Tendría sus millones, su distancia, su vida construida sobre la misericordia final de mi padre, y colgando sobre ella para siempre, cajas de evidencia, una confesión escrita, el conocimiento de que una violación significaba destrucción total. Pensé en ella visitando su tumba esa mañana. Gregory vigilando. ¿Qué le había dicho a la piedra que marcaba a Graham Bennett? ¿Qué últimas palabras pasaron entre controlador y controlado? Manipulador y autor intelectual. No importaba. Ella se había ido y yo estaba aquí. Subí a mi antigua habitación, la encontré despojada de personalidad, pero estructuralmente sin cambios. La ventana todavía miraba al roble. El rincón de lectura todavía atrapaba la luz de la tarde. Fantasmas de carteles permanecían en las paredes. Sombras de la niña que había vivido aquí antes de la llegada de Verónica. Desde aquí, podía ver las luces de la ciudad de North Midlands extendidas abajo como una placa de circuito. En algún lugar entre esas luces estaba Bennett Development, esperando liderazgo. En algún lugar estaba mi apartamento, pronto a ser desalojado. En algún lugar estaba el futuro que mi padre había construido con paciencia y dolor. El testamento había sido leído. El fideicomiso estaba seguro. La evidencia estaba sellada. Verónica tenía su dinero y su destierro. La casa era mía. La compañía era mía. La verdad era mía. El proyecto de desarrollo final de mi padre estaba completo. Saqué mi teléfono, abrí mi correo electrónico, comencé a escribir. Para Sarah Chen, Marcus Wade, personal senior de Bennett Development. Asunto: nuevo liderazgo. Soy Nora Bennett. Asumiré mi posición como accionista mayoritaria y CEO efectivo el lunes. Reunión de personal a las 9 de la mañana. Tenemos trabajo que hacer. Enviar. Luego otro. Para Daniel Whitaker. Asunto: gracias por todo. Por guardar sus secretos,
por activar su trampa, por ayudarlo a protegerme incluso cuando no sabía que necesitaba protección. Papá eligió bien a sus aliados. Enviar. Uno más. Para, tómale. Asunto, cena. Estoy en casa. Realmente en casa. Willow Crest, donde todo comenzó. Trae vino e historias sobre papá. Quiero escuchar todo lo que Verónica me ocultó. Enviar. La casa se asentó a mi alrededor. Las paredes exhalando años de tensión. Mañana traería desafíos, dirigir una empresa, reclamar una vida, construir el futuro que mi padre había preservado. Pero esta noche era para la gratitud y el dolor, para entender el alcance completo de un amor que había parecido ausente pero que trabajaba siempre en la sombra. Graham Bennett había pasado 3 años muriendo para darme vida. Lo menos que podía hacer era vivirla bien. Levanté la copa de cristal una vez más, esta vez hacia la casa modelo en la repisa, sueños en miniatura, esperando ser construidos a escala completa. Bienvenido a casa, papá, susurré. Ganamos. Fin. Gracias por escuchar esta historia de justicia servida fría y amor demostrado a través de la paciencia. ¿Desde dónde nos escuchas hoy? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Me encantaría saber qué resonó contigo. Si esta historia te conmovió, por favor suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Y si realmente quieres ayudar a otros a descubrir este relato de la protección definitiva de un padre, por favor comparte para aumentar el alcance de este vídeo en Drama Familia Es. Tu apoyo ayuda a que estas historias encuentren a las audiencias que más necesitan escucharlas.